Ok. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy del Zohar. Estábamos ¿se acuerdan? Estábamos hablando un poco de todo ese encuentro que tuvo Rabbi Pinjas y después empezaron a explicar, Rabbi Shimon empieza a explicarnos eh, el tema del temor, eh, que era la primera mitzvah, y nos enseña cómo las mitzvot ya están incluidas en el libro de Bereshit, o sea, en la creación ya estaban introducidas, y lo que hace de Rabbi Shimon es un poco expandirlas o explicarnos eh, qué era cómo se manifiestan. Y empezamos con la primera. Solo voy a hacer un pequeño repaso, tal vez así de corrido, porque es muy importante. Eh, Dice, Bereshit bara Elohim. Esta es la primera mitzvah, dice, la primera mitzvah, el comienzo de todas las mitzvot, de todos los preceptos, que se llama el temor a Dios, o sea, el temor a Hashem, y es el llamado Reshit, comienzo. Como está escrito, Reshit Chochmah Irat Hashem, así como está escrito, el comienzo de la Chochmah, o sea, de la sabiduría, es el temor a Hashem. Entonces dice que Irat Hashem, también hay un pasú que dice Irat Hashem, Reshit Dat, es el comienzo del entendimiento, del conocimiento, del Dat. Por ser que esto, o sea, Irat, el temor, se llama comienzo. Y es la puerta o el portal para entrar a lo que vendría a ser la emuná, la fe. Y sobre esta mitzvah se sostiene todo el mundo. Ahora, ¿cuál fue el tema que estuvimos hablando? Que por un lado dice Reshit Chochmah, es el comienzo de la sabiduría, por otro lado dice el Reshit Dat, que es el comienzo del conocimiento. Entonces, ¿qué es? ¿El conocimiento no sé si la palabra conocimiento es Dat, pero no, si es Dat o si es Chochmah? ¿A qué se refiere? Empezó a preguntar el Zohar, empezó a hablar y a introducirnos en el tema. Voy a seguir hablando así, si tomo todo el hilo conductor. Solo voy traduciendo porque esta parte ya la estudiamos la semana pasada. Dice que el temor se divide en tres cualidades o en tres partes. Dos no tienen una raíz correcta y una de ellas sí tiene una raíz correcta. ¿Por qué? Dice, porque hay una persona que puede tener miedo del Kadosh Baruj Hu, para que vivan sus hijos, para que no muera, o porque tiene algún temor de que tenga algún castigo, que algo le pase a él, a la persona, o a su dinero, o a su propiedad. Entonces digo, ¿sabes qué? Me voy a portar bien para que esté todo bien. Es un temor, correcto. Dice, pero eso no tiene raíz. Y por eso él le tiene miedo, pero en verdad es un miedo que depende de algo, ¿correcto? Eh, o sea, ese temor, dice el Zohar, que tiene sobre el Kadosh Baruj Hu, no es un temor que lo pone al Kadosh Baruj Hu como raíz, sino a sí mismo. ¿Por qué? Porque en verdad la fuente del temor es que a él le pase algo. No que es del Kadosh Baruj Hu, sino que a él le pase algo y por eso le tiene temor al Kadosh Baruj Hu, ¿se entiende? Y por eso el temor es una consecuencia. O sea, lo que nos está diciendo es que este temor es un temor al deseo de recibir. O sea, es un temor que está dependiendo de algo, es un temor que viene de un lugar que depende del deseo de recibir de la persona. Y por eso es un temor bajo, por decirlo de alguna manera. También están las personas que tienen el miedo o temor de Kadosh Baruj Hu, porque tienen miedo del mundo venidero, qué es lo que me va a pasar, me va a quemar el infierno o cualquier otra situación, ¿no? Eh, Ahora, estos dos tipos de temores estuvimos explicando qué sucede con ellos. Dicen, lo que la persona tiene miedo, o sea, es sobre él, o en este mundo o en el mundo venidero. O sea, el centro o el punto del temor parte de la persona misma.
y por eso no es la fuente o lo principal del temor. Ahora dice que el temor principal es que el temor tema mipnei Adonó, del creador, o sea, de la fuente. Ese es el primer, el miedo o el temor verdadero. No es que tema miedo por algo que le pueda pasar a él, sino por la grandeza del creador, por ser tan grande y gobernante de todo. Y es la raíz de todos los mundos. Y todo se considera como nada frente a él, como está escrito, Vekol Dayarei Ara, Kula Hashbina, o sea, todos los habitantes de la tierra se consideran como que son nada. Y que ponga sus actividades o sus cuestiones en ese lugar que se llama Ir'a. Entonces, el primer punto para entrar a la sabiduría y para entrar y para que el mundo se sostenga es ese temor al creador. Pero en estas tres divisiones, dos no son un temor verdadero, si bien la persona tiene temor, pero no son verdaderos. Solo el tercero es el importante y es el que cada uno tiene que aspirar. Y todo eso, y sobre eso, les recuerdo que pasó. Bajar Rabbi Shimon, se puso a llorar Rabbi Shimon. No, ¿y qué fue lo que dijo? Bajar Rabbi Shimon, mamar, vai y eima, vai me lo eimar. O sea, pobre de mí si digo y pobre de mí si no digo. Y eimar yendun hayabim ifleun le marejón. Dice, si yo lo digo, van a saber los malvados cómo venir y trabajar al Adonam, al jefe. Y lo Abdu Jabraya Milada. Y si no lo digo, los compañeros, los amigos, se van a perder esta cuestión. De Ata de Dayer Kadisha Share. Por ser que en el lugar que el temor de la Kdusha, o sea, recae ahí, hay en una contraposición lo que vendría a ser el temor malo. Beatar de Kadisha Share, Milara it ira ra'a de la keyu mahayu mekatrek ve iu retzua le alka hayabaya. Por eso hay una contraparte de lo que vendría a ser ese temor malo, que viene y golpea y habla mal, digamos, y es, digamos, esa franja para poder golpear a los malvados, o sea, para castigarlos por sus acciones, y también lo que vendría a ser el temor por la reencarnación y demás, y todo esto es para que los malvados no sepan cómo escaparse del castigo. Porque ese castigo en verdad es para depurarlos. Entonces acá hay una cuestión que es la siguiente, que Rabbi Shimon no se animaba a revelar esta cuestión por temor de que no vaya a dañar a los malvados o a los pecadores o a los que se equivocan. ¿Por qué? Porque si ellos hacen algo que se escapan de lo que vendría a ser ese castigo, lo que sucedería es que el castigo no los puede depurar. O sea, no es una cuestión de castigo que vienen y le pegan o algo. El castigo es una depuración, ¿no? No hay que entender el concepto de castigo como habitualmente lo podemos tener, sino el castigo es una depuración. Y si ellos evitan esa depuración, no tienen cómo limpiarse. Entonces, ese es lo que tenía miedo Rabbi Shimon. Y no solamente eso, que se pueden agarrar del Etz Haim, del árbol de la vida, sin pasar, ¿no? Sin poder hacer ningún tikkun. Y ese es el problema. Cada una de las cuestiones también de lo que nos está hablando, si se dan cuenta, es de que la persona trabaje en el deseo de recibir, en el deseo altruista. Porque el primer temor es un deseo egoísta, o sea, es un deseo de recibir para uno mismo. Y por eso lo hago, para tener un mundo venidero, para no ir al infierno, para que me vayan bien las cosas, para todo. Entonces, el temor y la reverencia no es un temor verdadero, dice el Zohar. No es una raíz. Y sobre eso va a dar un precio, va a pagar, porque tiene que limpiarse de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es el deseo de recibir, ¿no? Eso que todavía lo tiene agarrado. En cambio, la persona que puede ya cambiar y pasa a un mundo altruista
y tiene reverencia, tiene miedo, tiene temor al Creador, desde el lado altruista, no porque le va a pasar algo, sino por la grandeza de lo que es, entonces esa persona puede entrar en otros niveles. Eh, Ahora, y dice lo siguiente, presten atención. Uman de Dajil Bekin Onesh de Malkiuta Bekitruga, y todo el que tiene temor por el castigo y por esos golpes que puede recibir, ¿no? O el Kitruga, o sea, lo que se puede venir de mal de él, como de Itmar, como dijimos, los Shari Alea Hai Irat Hashem, no va a recaer en él este Irat Hashem, este temor, esta reverencia a Dios, de Ikre Irat Hashem Lechaim, que es llamada Irat Hashem, el temor a Dios de vida. El amanshar alea hay irra, sino lo que va a recaer sobre él es lo que se le llama ese temor malo. Veishtakach de shari alea hi retzua irat ra velo irat Hashem. Y encontramos que va a recaer sobre esa persona ese nivel, esa franja, que es lo que vendría a ser el temor malo y no el temor a divino. Ahora hay que entender que el temor divino también nos abre de dos puertas, el verdadero temor, ¿no? Y dice lo siguiente, ahora vamos a hablar de esas dos puertas que nos está abriendo, que fue como empezó esta disertación. Y dice, atar de ikre irat Hashem rashit dat, ikre valda itkalul aja pikuda da. Y por esto mismo, el lugar se llama Irat Hashem, este lugar se llama Rashid Dat, el comienzo del conocimiento. Y están en él incluidas todas las mitzvot. Vedaikra de Yesod de Kol Shar Pekudin Doraita, y esta es la raíz y la base de todo el resto de todas las mitzvot de la Torah. Van de Natir Irat Natil Kola, porque el que cuida el temor cuida todo. Lo natir irá, y el que no cuida este temor, lo natil pikuda oraita, no sabe cuidar tampoco las mitzvot de la Torah. De da tarda de cola, porque esto, o sea, este temor es la puerta para todo. ¿Qué significa? ¿Por qué uno hace las cosas? Si uno hace las cosas por un tema egoísta o un tema altruista. Podemos preguntar, o sea, ¿qué significa altruista para el creador? El creador no precisa nada. Ahora contesto esa pregunta. Pero antes que nada es entender el punto. Dice, esta es la puerta para entrar a todas las mitzvot. Después para entrar a la sabiduría. Sostiene absolutamente todo. Es el pedestal de todo. Es la base a todo el conocimiento, a toda la sabiduría. Dice, ¿por qué? Porque tenés que entender algo muy básico, y esto lo hablamos en distintas clases también. O sea, lo principal es entender que hay dos líneas, dos franjas. Está la franja del deseo de recibir y la franja altruista. Explicamos cómo se une, acuérdense de esta regla que es una de las reglas fundamentales en la sabiduría, cómo en lo espiritual se unen las cosas. Acuérdense, en lo espiritual se une por igualdad de forma. Diferenciación de forma separa. Acuérdense que esta es la regla para toda la sabiduría. ¿Qué significa igualdad de forma? Cuando hay dos entidades que tienen igualdad de forma, se unen. Cuando hay una diferenciación de forma, se separan. Por ejemplo, aquí hay 10 personas que quieren estudiar Zohar, se unieron, pum, por más que no tengan nada en común, esto tienen en común, entonces lo une. Es algo tan sencillo. Ahora, si nuestros deseos son opuestos, nos separamos. ¿Ok? Y así, no, así con todo en la vida, ¿no? Ahora, en lo espiritual, más aún se hace mucho más hincapié. ¿Qué significa? Que cuando una forma adquiere una forma nueva, ya no se considera que es una sola, sino se considera que ya hay dos, porque cada una pasaría a ser individual. O sea, mientras el bebé estaba en la barriga de la mamá, todavía se considera como una sola. Es más, hay una halajá que dice que, por ejemplo, si hay una vaca, ¿no? Y está en la barriga de la mamá, está preñada, ¿no? La vaca tiene un ternero. Y se le hace shjitá, ¿no? El corte tradicional, ¿no?
para que sea kasher el animal que está dentro de la barriga de la mamá, se considera todavía que también es parte de la mamá y no se lo considera como un animal vivo, por más que después salga y viva por sí mismo. Ese animal se considera como está shkita y no se precisa matarlo de la forma kasher, sino no hay problema de cualquier forma y pasaría a ser kasher completamente. Entonces, eh, ¿qué significa? Que todavía no se manifiesta dentro de ese bebé, de ese ternero o lo que sea, ¿no? Una manifestación nueva. En el momento que el bebé sale de la barriga de la mamá, ahí se considera que es algo nuevo, tiene un deseo propio, ya son dos personas distintas. Pero mientras tanto, siguen siendo uno. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos diciendo algo, presten atención que es algo muy, muy, muy profundo esto. Cuando yo quiero elevarme espiritualmente, conectarme más con espiritualmente, no es una cuestión de que me aíslo del mundo, al revés. Tengo que trabajar mi deseo egoísta en un deseo altruista. Y de esa manera yo estoy conectado con el Creador. ¿Por qué? Porque el Creador, ¿qué es? Es solamente altruismo, solamente da. No recibe absolutamente nada. Entonces, en el momento que yo trabajo solo para mi deseo de recibir, ¿qué estoy haciendo? Estoy cortando completamente mi conexión con el creador, porque estoy haciendo diferenciación de forma. Y dijimos que diferenciación de forma se separa. Pero estoy haciendo todas las mitzvot. Sí, pero nos enseña el Zohar que viene algo muy, muy, muy importante. Estás haciendo del lugar malo. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tenés miedo que te pase algo, tenés miedo del mundo venidero, tenés miedo de lo que sea. Pero ese miedo, su raíz viene del yo. Su raíz viene de acá adentro, su raíz viene de la propia persona. Entonces, ese es un trabajo, dice malo. Y eso te va a dar después también por la cabeza, porque estás trabajando tuyo. En cambio, cuando vienes y trabajas para hacer Najat Ruach al creador, o sea, hacer Najat Ruach es darle placer al creador por el hecho de que no lo quiero para mí, o sea, yo soy un sheliach, soy un enviado, soy parte de, entonces transformo mi deseo de recibir un deseo altruista y me quiero conectar con el creador. Y ese es mi temor es poder estar en ese lugar. Mi temor es quiero conectarme con el creador por la grandeza del creador, no porque me pase algo o no. Si yo acá soy parte de, entonces es como cuando uno tiene un gran jefe, bueno, yo quiero hacer las cosas bien para que él esté contento de mí, ¿cierto? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Quiero que esté contento de mí. Tal vez cuando éramos niños, ¿no? Hacíamos cosas que queríamos que nuestros padres estén contentos de nosotros, o cuando tenemos un trabajo y admiramos a una persona, bueno, que él sepa que lo que yo hice fue muy bueno, muy grande, muy importante. Y así con todo. O sea, más que nada ahora con el creador. Entonces nos enseña a Rakar Rabbi Shimon que el primer mandamiento, el primer punto, que es Bereshit bara Elohim, que es ese temor reverencial. Dice, y eso se puede dividir en varias etapas, pero solo una es la raíz adecuada. Solo una es la raíz en la cual nos va a poder elevar. ¿Y cuál es esa? El cual en uno no trabaja para sí mismo. Cuando uno lo hace para sí mismo, esa, por más que es un temor, pero es un temor equivocado, es una raíz equivocada. ¿Ok? Y sigue diciéndonos. Ubeginkach, Ktib Bereshit de Ir A. Dice, y por eso mismo está escrito Bereshit, o sea, en el comienzo Bereshit, que es Ira, es el temor. Bara Elohim et Hashamayim, o sea, el comienzo, Bereshit, que es la palabra Reshit, que es el comienzo, se puede traducir como Jochma o también como Ira, ¿no? Y ese es el comienzo, y con eso se crean los cielos y la tierra. Elohim et Hashamayim vet haaretz, bara Elohim, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Demande abad al picuda de oraita, dice, porque quien transgrede esto, también transgrede todas las mitzvot de la Torah. Ve onsha demande abad al da, y el onesh, el castigo de que transgrede todo eso, hay retzuarra al que le, digamos, esa franja mala, perdón, el castigo de todo esto, el que transgrede todo eso, es esta franja mala, o sea, la irá, el temor malo, va a golpearlo. De ahí no va a estar tohu vabohu, y eso es lo que está escrito, y la tierra estaba tohu vabohu, era un gran, digamos, desorden. Vejoshech,
y la oscuridad al Pnei Teom, sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo. Verruach Elohim, y el espíritu de Dios. Todos esos 4 puntos son como los 4 castigos, Behón y Jaiba. O sea, son los 4 castigos que las personas pueden estar, se pueden castigar. Dice, ¿cuáles son esos 4? Dice, Aretz et Tov Babou, Vehoshech al Pnei Teom, Tov Babou, Hoshech, Verruach Elohim. Esos son 4, ya los va a especificar, dice el Zohar. Tou da Genek, dice que Tou, el caos, que es el Genek, Genek es el ahorcamiento. Son las 4 formas que el Beit Din, ¿no? el juzgado, puede matar o condenar a muerte a una persona. Una es por intermedio del Genek, del ahorcamiento. Y esa es la línea del caos. Dechtiv Kav Tou Hebel Mida. O sea, así como está escrito en Yeshayahu, en el capítulo 34. Kav Tou, o sea, la línea del caos, Hebel Mida, o sea, es una cuerda de medida, que también está en Zharia. Después, la segunda cualidad, ¿cuál es? Bou, Tou Babou. Tou, si del caos, Babou, desordenado, ¿no? Eso se le llama Dai Skila. Skila Abanim de Mishakin Go Teoma Raba. Leanash de Hayaba. O sea, Skila es cuando la persona es golpeada, ¿no? Es por un golpe. En principio es por una piedra. Eh, Y le dice que, o sea, que son las piedras que salen de lo que vendría a ser las grandes profundidades. A las personas como que también se las tiraban y se le tiraba una piedra encima. Bishvil o sea, eso para castigar a los malvados. O sea, de cualquier manera, por más que son los castigos del Beit Din, ¿cómo se llama? Del juzgado, ¿no? De la corte, de cualquier manera, nunca fue una persona castigada con la pena de muerte. Decían que si había un Beit Din, un juzgado que juzgaba a una persona a muerte en 72 años, se lo consideraba como un juzgado muy sangriento, muy violento. Para demostrar que no había. De cualquier manera, nos enseña la Torah que sí hay 4 tipos de muerte. Después dice Hoshech, ¿cuál es el Hoshech? Dasrafa, sabe que es el fuego. Dechtiv y que llama Hem etakol mitoja Hoshech. Como está escrito, cuando escuché la voz dentro de la oscuridad, de Harboer y la montaña, Boer estaba prendida de fuego. Baesh, ad leva shamayim, hasta el corazón del cielo, Hoshech, había oscuridad. ¿Verdad? Es Takifa de Al-Rashahin. Y sabes que esto es un fuego fuerte frente a los malvados. De Jaivim Shadel Okda. Que esto recae sobre los grandes malvados que vienen a quemarlos. Ahora, nosotros sabemos también, ¿no? Esta dice, nos enseña que estas son las 4 muertes del Beit Din. Ahora, esto eran por decretos, pero hoy en día también existen las mismas cuestiones. Por ejemplo, una persona que Dios no permite, ¿no? Que muere asfixiada o incendiada o ahogada o, o en un golpe o que se cae, ¿no? De algún precipicio, se cae de un lugar o recibe un golpe de un accidente. O sea, son tipos de muertes violentas, ¿no? Que son decretadas. Dice que hay 4 tipos, ¿ok? Esto en la camarada después también habla mucho sobre este tema y demás. Ahora, ¿qué se refiere a eso? La persona que trabaja, dice, sobre su deseo de recibir, sobre lo que es ese temor reverencial, estas son las muertes, o estos son los castigos, o estos son los decretos que pueden venir y enfrentarlo a la persona. No es así el que trabaja desde el otro lugar. Verruach zeu erek bejereb, y el ruach es la muerte por espada.
Ruach será, Harbada Meshana y Me'alata Bei. Porque el Ruach de la tormenta es como una espada Shununa, o sea que cambia, que modita Amar, como está escrito. Ve'et lata Hedem Amitapejet. Como la espada que se da vuelta y se llama Vikei Ruach, y es la que se llama el Ruach, el viento, ¿no? O el Vehai Onasha le mande Yavar al Pikuda Oraita. ¿Y estos cuáles son? Son los castigos para la persona que transgrede de determinados mitzvot en la Torah. Uchtib levater ira. Y todos ellos están escritos después de Ira. Reshit, o sea, que se llama Reshit. De Iuklal de Kola, y es el que contiene a todos. Mikambe ala Shar Pikuda de Oraita. De aquí en adelante, todo el resto de las mitzvot. Porque después, o sea, que nos dijo Bereshit, que es Ira, que es el temor, también está escrito Tov, Babov, Bejoshech, Berruach. O sea, ¿quién es el primero? Es Ira. Y después vienen todos estos. Para enseñarnos este camino, nos dice el Rabbi Shimon. Y con esto termina lo que vendría a ser la primera orden, el primer mandato, la primera mitzvah. Y dice que está ya escondido en el libro de Bereshit. ¿Y qué es ese Reshit? Porque es el comienzo. ¿Por qué? Dice, es dos comienzos. Uno es el comienzo de la sabiduría, porque uno entiende qué es lo que tiene que hacer, cómo trabajar, uno tiene una forma de medirse ahora. Y el segundo punto, ¿cuál es? Dice, es la sabiduría, porque todo se sostiene en función a eso, porque cuando uno tiene ira, todo el mundo trabaja distinto. Y podríamos agregar que Reshit es Irá, después viene Elohim, viene la naturaleza, Bará, Shamayim Betades, los cielos y la tierra, según la Irá que cada uno tiene, va a ir construyendo los cielos y la tierra, va a ir empezando a construir los acontecimientos que va a ir viviendo para poder ir desarrollando esas cualidades en la persona. ¿Se entiende? O sea, lo que vamos a ir revelando en el mundo va a ser en función a la irá, el temor que tenemos. Si uno ni siquiera sabe que tiene que tener temor, bueno, ni siquiera empieza el juego. Pero cuando uno empieza a tener, ok, acá hay un tema, acá hay un trabajo en el mundo, acá hay una cuestión que tenemos que hacer, vengo para algo al mundo, tengo que hacer algo, ok, wow, y ahora tengo miedo, ¿por qué? Porque si yo entiendo que hay un mundo material y hay un mundo espiritual, bueno, ¿qué pasa con el mundo espiritual? Es lo que tengo que empezar a trabajar, porque si no me voy a quedar sin mundo venidero, ¿qué pasa después de la muerte de la vida? Voy a volver a esta vida, muchísimas cosas. Dice, bueno, ahí te enganchaste mal, ¿por qué? Porque no es la IRA correcta. Dice, entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona va a empezar a generar en su vida las cuestiones que le van a ayudar a desarrollar ese miedo. Y por eso se va a conectar desde ese lado y eso le va a jugar en contra. ¿Por qué le va a jugar en contra? Porque no puede entrar en la ira verdadera, en el temor verdadero. En cambio, la persona que entiende que el temor es el temor a la grandeza del creador y va mucho más allá del temor a lo que uno le puede pasar y quiere entrar en un trabajo altruista, entonces ahí la persona va a entrar y va a empezar a generar un mundo en el cual pueda trabajar desde ese lugar. Y todo lo que se vaya aconteciendo en su vida también va a ir en función a eso, como que nosotros estamos construyendo esos cielos y la tierra. Y por eso viene Rabbi Shimon y dice, y se pone a llorar, y dice, oye, ve, o sea, ¿qué pasa si revelo esto? ¿Por qué? Porque una persona puede trabajar también de una forma al creador, que luego por el altruista, ¿sabes qué? Entiendo que lo mejor es ser altruista. Entonces yo voy a trabajar de una forma altruista, no quiero nada para mí, voy a empezar a todo dar, pero en definitiva, ¿por qué lo hago? Porque yo sé que eso me va a hacer bien a mí. Y no por el temor al creador. Entonces, esa persona que se está perdiendo, trabajar mal para después pasar por un refinamiento y una purificación. Entonces dice, si se lo revelo, esa persona se va a perder esa purificación. Que el trabajo verdadero tiene que venir desde dónde? Desde el temor al creador y no por algo personal. Entonces ese es el llanto que tiene Rabbi Shimon, que dice, hoy sí se lo revelo y hoy sí no se lo revelo.
porque esa persona va a empezar a trabajar desde un lugar muy equivocado. Esa persona no va a trabajar desde un deseo altruista, sino su altruismo va a ser todavía por un miedo, pero no es un miedo al creador. Y aquella persona que sí pueda trabajar y entrar realmente, ese es el comienzo de todo. Ese es el comienzo de la sabiduría y ahí va a estar conectado desde otro lugar. Y ese es el comienzo al conocimiento. Y todo está basado en esa ira. Y el punto de esa ira, de ese temor, es entender dónde estamos parados. Es entender, y eso es lo que nos va a dar esa, la ira, Reshit Da'at, el comienzo del entendimiento, que es, o el comienzo del conocimiento, que es el Da'at. ¿Qué significa? Que ahí entiendo que hay un trabajo distinto, ahí entiendo en el cual yo puedo empezar a medirme. ¿Desde dónde estoy trabajando? Si estoy trabajando del altruismo o del egoísmo. Pero es un altruista, es un altruismo egoísta, es un altruismo superior. Es un altruismo porque ya estoy en otro lugar. Y ese es el secreto que quiso decirnos Rabbi Shimon y lo escondió. Y nos enseña en este gran secreto, dice, este es sobre todo lo que está parada la Torá. Este es el gran secreto, dice, esto es el pie fundamental o el pie de apoyo para poder comenzar en el estudio de toda la sabiduría. Y eso es Bereshit. Y ahí nos enseña que hay 4 tipos de muertes, ¿no? Que son desafíos o son procesos que la persona puede vivir y pasar. Pero esos procesos son para que la persona pueda purificarse o pueda cambiar el equipamiento para venir y volver a trabajar. Entonces, después entendemos Bereshit. Una vez que entendemos qué es la ira, Bara Elohim, que Shamayim Varetz, nosotros somos socios en la creación. Y esa sociedad en la creación va a estar siempre dependiendo qué IRA tenemos, desde dónde estamos trabajando. Así que hoy en día también tenemos una herramienta en la cual nos podemos empezar a medir. ¿Desde dónde estoy trabajando? Si estoy trabajando desde el egoísmo o del altruismo, pero ese altruismo ¿de dónde viene? Si es que ya llegué a ese punto. Si viene desde el lugar en el cual trabajo, desde el punto en el que mi altruismo es un egoísmo, es un altruismo que viene de la grandeza del creador. Y esos son el primer proceso, el primer punto inicial para entrar en toda la sabiduría, en todo el proceso de la creación. Y eso es lo que llama el Zohar Pikuda Oraita, Pikuda Kadmas, la mitzvah, el precepto de la Torah y el primer precepto. Como nos dice Rabbi Shimon, está todo en el Sefer Bereshit. ¿Ok? Y ahora empezaríamos con el segundo. Perdón, Rab, el cuarto castigo, que es de Ruach, ¿cuál es? Es la muerte por una espada. Vendría a ser la muerte Gracias. por algo contundente. Puede ser por un metal, por algo. Hoy en día también se lo considera, no sé, Dios no quiera, ¿no? Una bala o algún metal también podría ser, se lo considera. ¿Ok? Bien. Pero bueno, con esto los voy dejando así. Empezamos, si Dios quiere, la semana que viene ya con el segundo precepto. ¿Ok? Que está escondido también en Bereshit y dice que está todos ahí escondido, pero todo esto lo vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene.